Muy buen día, reciban cordiales saludos desde la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, específicamente del espacio académico Ciencias del Deporte. Hoy nos trae esta conversación o esta presentación la asignatura Recreación en su contenido de Historia del Ocio. Vamos a hablar un poco sobre la historia del ocio en Roma. A continuación, presentamos nuestro contenido. El problema moral del ocio en Roma. El amor a la vida ociosa, disfrutada en paz y armonía, tan característico del mundo heleno, se convirtió en un verdadero problema para los romanos. La palabra latina otium, además de calma y de fiesta religiosa, servía para designar en lenguaje militar al silencio de las armas. Este último matiz recogía la citada asociación entre el ocio y los momentos de paz, en que la comunidad podía recoger las cosechas del campo, celebrar su riqueza derivada de la estabilidad económica, organizar fiestas en honor a los dioses y regresar a la normalidad de la vida cotidiana. Pero esta ociosidad pasiva contenía al mismo tiempo la peligrosa amenaza de muchos guerreros desocupados y ansiosos de actividad que podían ser origen de trastornos sociales de diversa consideración. Esta ambigüedad latente en la semántica del término otorgó al fenómeno del tiempo libre un carácter bastante conflictivo. Porque lo que sí estaba claro era la preferencia generalizada de la tesis griega del ocio como el aspecto más importante de la vida humana. Por eso el trabajo se le denominaba net otium, ausencia o privación del ocio. El deseo de legitimar el aprovechamiento y la complacencia del tiempo libre a todos los estratos de la sociedad encontró diferentes argumentos filosóficos que marcaron la evolución histórica del empleo del ocio romano. Así, por ejemplo, a partir del siglo II a.C., se constituyó en Roma una clase de jefes militares, los escipiones, victoriosos de las guerras púnicas, que reivindicaron el derecho a disfrutar del ocio como contraprestación al esfuerzo realizado en el campo de batalla. Ellos introdujeron en Roma, todos del helenismo, las costumbres refinadas, el interés por la estética y el gusto de lo suntuoso. La vida licenciosa del propio Escipión, opuesta a la tradición moral republicana, dio pie a encendidos debates sobre la moralidad pública y la decencia de las costumbres. Las fiestas extravagantes y los fastuosos banquetes de algunos patricios encontrados en su desarrollo ideal en el palacio y villas de recreo construidos expresamente para la ocasión. Y es en este contexto donde se popularizaron también los bacanales o celebraciones religiosas consagradas a Baco, dios del vino y del delirio místico. Estas reuniones celebradas en Ostia 5 veces al mes se convirtieron a menudo en pretextos para la lujuria y el desenfreno, lo que motivó que el Senado emprendiese en el año 186 a.C. un severo proceso judicial que afectó a más de 7.000 personas. En el fondo, los escipiones no hicieron más que adueñarse del gusto por la vida y el derecho al placer defendido durante el periodo helenístico por los epicúreos de la escuela del jardín. Sin embargo, la vulgarización chabacana del pensamiento epicúreo dio lugar a excesos hedonistas que alcanzaron sus cotas más elevadas en la época imperial. Contraria a esta mentalidad estaban las filosóficas de origen platónico o aristotélico, que enfocaban el problema del tiempo libre desde una perspectiva moralista. Platón había elaborado una moral de la contemplación trascendente, mientras que Aristóteles se mostró partidario de un ocio controlado e instruido con el fin de no promover la anarquía. La misma perspectiva procedió al pensamiento de Diógenes el Cínico y Zenón el Sitio durante los siglos IV y III a.C. en Grecia. El primero se decantó por un estilo de vida completamente apartado de los asuntos públicos, y el segundo dio origen al estoicismo como doctrina ética de la renuncia.
Ya en Roma, en el siglo I a.C., Cicerón defendió una equilibrada alternancia entre el ocio y el negocio, y se erigió en el mayor censor del hedonismo, invitando a los nobles ociosos a servir de ejemplo a la gran masa social. La disyuntiva moral no era fácil de solucionar, desde luego, ya que el ocio seguía haciéndose necesario para contrapesar las tensiones acumuladas en el trabajo y en la política. Esta necesidad era común a todos los ciudadanos, de modo que había que pensar en una respuesta más o menos democrática y por supuesto atractiva. La réplica más imaginativa planteada de las instituciones del Estado fue la gestión pública de un ocio de masas, ofertado con unos valores de consumo muy similar a los de la sociedad moderna, y como veremos cargado de connotaciones políticas ciertamente interesantes desde el punto de vista de la sociología. Los impresionantes restos arqueológicos que nos han llegado de las ciudades romanas se asocian la mayoría de las veces a instalaciones construidas específicamente para el tiempo libre. Teatros para las representaciones dramáticas, anfiteatros para las batallas de gladiadores y naumaquias, circos para competencias ecuestres y deportivas, palestras para ejercicios gimnásticos, termas y baños para el relax físico del cuerpo. Sabemos que muchas ciudades de segunda fila no poseían edificaciones públicas de esta índole, y para sustituirlas construían tablados y gradas efímeras que albergaran estos espectáculos. Ni qué decir, tiene que la estructura arquitectónica y las soluciones ingenieras de estas edificaciones sigue imitándose hoy en nuestros estadios de fútbol, plazas de toros, teatros e hipódromos. El vocablo latino que designaba por igual todo tipo de espectáculo era ludus, es decir, juego, con sus matizaciones. Ludi circensi para el circo, ludi gladiatori para el anfiteatro, ludi scaenisi para el teatro dramático. La utilización de este término respondía perfectamente a la idea romana de transposición o representación ficticia de la realidad. Este valor simbólico del juego fue aprovechado intencionalmente por los emperadores y el resto de la élite social. Quienes se sirvieron de los ludi como ejercicio de propaganda política y ostentación de su riqueza económica. Para muchos particulares acomodados, costear la organización de espectáculos fue un medio inmejorable para adquirir popularidad y prestigio ante la ciudadanía, algo muy útil de cara a obtener éxito en el Senado. Las referencias documentales conservadas son bastante abundantes en este aspecto. Así, por ejemplo, Augusto no se olvidó de consignar en su memoria su contribución personal a los juegos. Abro comillas. Di 3 juegos gladiatorios en mi nombre y 5 en el nombre de mis hijos y nietos, en los que tomaron parte en torno a 10.000 hombres. 2 veces en mi nombre y 1 vez en el de mi nieto ofrecí un espectáculo de atletas traídos de todas partes. En 4 ocasiones hice que se celebraran juegos en mi nombre y 23 veces en nombre de otros magistrados. Cuando presidí el colegio de los 25º viros, teniendo a M. Agripa como colega, hice que se celebraran los juegos seculares durante el consulado de G. Fortunio y de G. Silano. Durante mi consulado 13º, celebré por primera vez los juegos marciales, y después, siguiendo un decreto del Senado y lo establecido, lo siguieron celebrando los cónsules posteriores. En mi nombre o en el de mis hijos o mi nieto ofrecí al pueblo el espectáculo de cacería de bestias africanas, en el circo, en el foro, en los anfiteatros, en 23 ocasiones, en las que murieron en torno a 3.500 bestias. Cierro comillas.
Incluso en la ley de la colonia de Osuna se ofrece un texto preciso sobre la obligación contraída por los magistrados públicos de patrocinar juegos y espectáculos como uno de los compromisos ineludibles de su ministerio. Abro comillas. Los dumbiros, con excepción de los primeros nombrados después de esta ley, durante el desempeño de su magistratura y conforme a la aprobación de los decuriones, estarán obligados a una carga económica para costear juegos escénicos de 4 días de duración y de modo que se prolonguen la mayor parte del día en honor a Júpiter, Juno y Minerva, así como los dioses y diosas. Y para estos juegos y esa carga, cada uno de ellos gastará un mínimo de 2.000 sestercios de su dinero y puede gastar como máximo la cantidad equivalente a los fondos públicos. Y les estará permitido hacer esto sin cometer un fraude mientras no aporten ni gasten dinero alguno del destinado, conforme a esta ley, a los rituales que se realicen con carácter público en la colonia o en otro lugar. Normalmente la celebración de unos juegos se acompañaba de misilia o gestos grandilocuentes de generosidad ofrecidos a los patrones, como el reparto sorpresivo de regalos, vales o monedas que provocaban el aplauso y la general aprobación de todos los asistentes. Por otra parte, en el desarrollo mismo de los juegos quedaba claramente manifestado el modelo de autoridad y la jerarquía social que ordenaba todo orbe romano. Las localidades preferentes se reservaban a los patricios de la nobleza y el mandatario organizador asumía un papel protagonista en el transcurso de la función. Inauguraba, clausuraba, actuaba de juez que perdonaba o condenaba, imponía los premios. Además, no cabe duda de que un acontecimiento público de esta dimensión servía de escaparate, punto de encuentro y escenario de intrigas para los jet set de la época. Es comprensible, pues, que los emperadores contribuyeran muy interesadamente en la proliferación de celebraciones de esta índole, especialmente a partir del decreto de Marco Aurelio y Cómodo a mediados del siglo II, que reguló los tipos de actividades y los niveles de precios de todos los juegos gladiatorios. La duración y modalidad de los juegos dependía fundamentalmente del dinero que quisiera gastar su patrocinador, pero en Roma se celebraron de fijo cada año los grandes juegos romanos del Circo Máximo. En septiembre, los juegos plebeyos del Circo Flaminio en noviembre, los juegos seculares de carácter privado y multitud de acontecimientos religiosos que convirtieran a la ciudad de Tíber en la más ociosa, lúdica y festiva de todo el imperio. Por si esto fuera poco, no faltaron oportunidades para que los emperadores convocaran juegos extraordinarios, desfiles heroicos y muchas más fiestas en conmemoración de una victoria militar o cualquier otro pretexto. En resumen, Roma inventó el ocio de masas, vulgarizándolo hasta una simple sociedad manipulada por el consumo. A través de esta oferta cultural dirigida y habitualmente gestionada, los poderes públicos consiguieron distraer la atención de la plebe respecto a otros grandes problemas sociales y económicos. La droga del pan y circo, entre comillas, como la definió Juvenal, funcionó igual que funcionaba hoy la del fútbol televisado, y esta dinámica del ocio consumista acabó en gran medida con la idea de ocio formativo que vimos en la Grecia clásica. Además, la espléndida economía con que se organizaban siempre los juegos provocó que muchos de ellos estuvieran reservados solo a una élite acomodada, que se sirvió del pueblo llano para demostrar su estatus de superioridad y su estilo de vida ocioso, en oposición al trabajo de los esclavos. La utilización de hombres no libres como prisioneros de guerra para el entretenimiento y la diversión de las clases sociales pudientes era un signo muy elocuente de la opresión que el imperio ejercía sobre los pueblos conquistados, considerados inferiores y de escasa cultura. Por otra parte, se daba una curiosa contradicción entre la desmedida afición de los romanos por los juegos y la escasa aceptación y estima social que se atribuía a los profesionales dedicados a los mismos.
Ya hemos comentado que los gladiadores eran casi siempre bárbaros, prisioneros de guerra o esclavos. Aunque hubo diferencias de precio bastante notables a la hora de contratar a unos y a otros. Y los actores eran también esclavos o gente de baja estatus social y mala reputación. Gozaron de mejor estima los atletas que actuaban en el circo o en la palestra, en gran medida porque se trataba de deportes caros. Incluso nos han llegado noticias de algunos deportistas famosos cuya representatividad social podría equipararse en parte a la que algunos profesionales de hoy día. Tal fue el caso del hispano Diocles, llamado en su época as de los circos romanos. La irrupción del cristianismo aportaría al mundo clásico una nueva concepción de la vida y por ende un modelo filosófico del tiempo libre bastante distinto. Su objeto no era ya la ficción lúdica de la realidad mundana gestionada como espectáculo público, sino la contemplación mística de la divinidad, y la religión se convirtió en un nuevo centro de atención, tanto en el ocio como en el trabajo.